Estamos ya, se está conectando la cosa en vivo, así que en cualquier minuto empezamos, estimados. Ya muchachos, estamos en vivo, en un podcast ciudadano. Este es un espacio que nosotros realizamos, tratamos de hacerlo que cada viernes, antes era un poquito más frecuente. Hoy día nos vamos reuniendo. Es un grupo, Rodrigo, de ciudadanos que tenemos un WhatsApp ahí, y vamos haciendo estos espacios, donde participa también Sebastián Benavente, que es el conductor de la hora 25. Y de hecho agradecerle a ellos porque hizo la gestión para contar con tu participación hoy día. Y vamos debatiendo temas semana a semana dependiendo de lo que va sucediendo. ¿Cachai? Así que es como una especie como de carrete de conversación política. Así que te agradezco el participar en este espacio alternativo. Así que, sobre todo un día viernes, viejo, donde la agenda la semana pasó y imagino que el cansancio ahí. O sea, y más encima, no es cualquier viernes, pues. El viernes antes del plebiscito más importante, o uno de los más importantes que ha tenido Chile en su historia republicana. De todas maneras. De hecho, el tema es justamente conversar de las posibilidades de distintos escenarios que pueden ocurrir dependiendo del resultado. Hay encuestas dando vueltas, etcétera, pero ahora sí queremos, entre comillas, inferir y conversar de las posibilidades que pueden suceder, porque también es interesante en términos de conversación o de desarrollo de pensamiento político. Así que te agradezco desde ya, Rodrigo, y bueno, a Branco también, y a Pablo, que son, bueno, los partners ahí que conversamos semana a semana con respecto al tema. Así que démosle, Pablo, dale tú con la parte tú ahí rompiendo el hielo, compadre. Ya, vale. Y te remito comparto las redes sociales, mi viejo. Ya, bacán. Bueno, sumarme las palabras de Diego. Gracias por estar aquí, Rodrigo. De verdad apreciamos tu disponibilidad y tu buena disposición para participar de este tipo de cosas. A nosotros nos consta, porque somos amigos de Seba Benavente, ¿cierto? Que tú has hecho una gran pega respecto de tratar de informar a la gente sobre el momento político que estamos viviendo, y eso es súper valorable, yo creo que lo tenemos que reconocer. Y por eso mismo, también sabemos harta opiniones tuyas respecto al texto y las cosas que se han ido suscitando a propósito de la convención, y por eso te queríamos preguntar o llevar la discusión o el análisis a otras cosas que yo creo o que nosotros no hemos visto que tú has hablado en otros programas, y eso tiene que ver con los escenarios post-plebiscito, ¿ya? O sea, tenemos dos opciones, ¿cierto? El apruebo, el rechazo, pero cada situación va a llevar a una historia distinta dependiendo del resultado del 4. Entonces, en ese sentido, la pregunta inicial, a término general, si triunfa el apruebo, ¿qué cosas crees tú que deberían hacer o deberían cambiarse prioritariamente o reformarse de cara a esa realidad, ¿cierto? O si gana el rechazo, ¿qué cosas crees tú que deberían cambiar para el nuevo proceso que se va a iniciar, que ya todos los partidos, todos los grandes grupos políticos ya dijeron que van a continuar, teniendo en cuenta la experiencia de la convención y todo lo que ya hemos vivido desde la instauración de la convención hasta el día de hoy, que ya estamos a 2 días del plebiscito? Eso, en términos generales, te deseo la palabra para que te explayes. Dale, compadre. Lo primero es que, a ver, si bien es cierto, en la papeleta electoral nosotros vamos a tener dos alternativas, o dos opciones más que alternativas. Apruebo, rechazo, ¿correcto? Pero fíjate que se pueden dar los siguientes escenarios. Se puede dar el escenario que gane el apruebo por poco margen, que gane el rechazo por poco margen, que gane el apruebo por mucho margen, o que gane el rechazo por alto margen. La del rechazo por alto margen no lo creo. Si gana, va a ganar por 3-4 puntos, que es lo que dice hasta 5 podría ser. Lo que dice la última encuesta, sobre todo la que acaba de aparecer ahora, la Academia, que supuestamente es una encuesta que no debería aparecer, pero igual aparece. Porque no se pueden checar encuestas hasta 10 días antes de la elección. Pero apareció igual y no llegó. Entonces vámonos con cada uno de los puntos, porque es súper importante eso. Pero ahora, para que hagamos este análisis, yo los invitaría a que ustedes vieran cuáles son la correlación de fuerzas políticas que hay al interior del Congreso, ¿vale? Y esto es importante para que nosotros analicemos cómo se pueden dar. Mira, yo acá tengo un papel
que se los voy a mandar, ¿cachai? Donde dice la norma, y lo tengo en el Twitter también, pues si lo quieren ver, dice que hoy día la norma para modificar la constitución actual, la del 80, son 4/7. Antes eran 2/3 y 3/5, desde hace 2 semanas atrás que son 4/7. ¿Listo? La constitución el proyecto de nueva constitución también es de 4/7. Es 4/7 más en aquellas materias que se establecen como las más prioritarias: sistema político, sistema electoral, sistemas de justicia. Son además un referéndum, que es una votación a nivel nacional. Y a menos que el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados lo apruebe por 2/3. ¿Ya? Y eso más la consulta indígena previa e informada del artículo 66 y en las materias de Estado regional autónomo, que yo creo que en todos, pero vamos a hacer la teoría, lo que más, la aprobación más general en aquellas materias que son del Estado regional autónomo, además de la consulta indígena previa e informada, el consentimiento, o sea, pedirles permiso. ¿Vale? Pero vámonos al punto. ¿Cuántos son el número para aprobar una modificación a la Constitución? Ya sea la Constitución actual o el proyecto. Son 4/7, o sea, estamos hablando de 89 diputados y 29 senadores. 89 sobre 155, 29 sobre 50. ¿Listo? La Cámara de Diputados, la distribución de la Cámara de Diputados hoy día es el Apruebo Dignidad, que es Frente Amplio, Partido Comunista y Frente Verde Regionalista Social, tiene 37 diputados. El Socialismo Democrático tiene 30. Que ahí en el Socialismo Democrático, en estos 30 estoy agregando a los independientes pro izquierda. Chile Vamos tiene 52 diputados. Los republicanos tienen 15. La Democracia Cristiana tiene 8. El PDG, el Partido de la Gente, tiene 8. Y otros son 5. ¿Vale? En el Senado, el Apruebo Dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio y Verde Regionalista Social, tiene 6, el Socialismo Democrático tiene 13, Chile Vamos tiene 24, Republicanos tiene 1 y otros 1. El PDG no tiene, y la DC tiene 5. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Que el apruebo Dignidad, en el caso de que gane la opción apruebo, no tiene los votos para poder modificar el proyecto de nueva constitución, no los tiene. No tiene ni los votos, no tiene ni los 89 votos en la Cámara de Diputados, ni tiene los 29 votos en el Senado, no los tiene. Pero sí tendría los 67 votos para vetar en la Cámara de Diputados, pero no alcanza, pero sí no tiene los 22 votos para vetar en el Senado. Recuerda, en materia de equipa, no quiero enturbiar el tema. Tú en la democracia no ganas solo cuando tienes más votos, sino cuando tienes los votos que son para vetar. Te explico. Si yo te digo a ti que hoy día son 155 convencionales y que para los 155, para poder aprobar una norma, se necesitan 2/3, significa que se necesitan 103, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Dígame. Pensé que estáis levantando la mano. No, estamos siguiendo atentamente el argumento. Vale, entonces son 103. Eso quiere decir que para yo poder vetar necesito 53, porque de 103 a 155 son 52. ¿Sí, correcto? Si yo tengo 52 más 1, o sea, tengo 53, no tengo la mayoría, no tengo los 2/3, pero con esos 53 yo puedo bloquear cualquier acuerdo que traten de hacer esos 103, porque les faltaría un voto. ¿Me sigues? Sí. Entonces, hoy día el Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático no tienen para aprobar los cambios al proyecto de nueva constitución en el caso que gane el apruebo, pero sí tendrían los votos para bloquearlo en la Cámara de Diputados, pero no tienen para bloquearlo en el Senado, porque en el Senado la derecha es mayoría. Ahora vámonos a la derecha. La derecha sí tiene los votos para modificar la Constitución del 80 en la Cámara de Diputados, y por supuesto que tiene los votos para aprobarlo en el Senado. También tiene los votos para aprobar, para bloquear en la Cámara de Diputados, pero no, y tiene los votos para bloquear también en el Senado. O sea, hoy día el que está mejor preparado para aprobar y cambiar es la derecha. ¿Listo? No voy a decir la derecha, no, porque no corresponde, no. Olviden lo que dije, el rechazo.
porque el rechazo no le pertenece a la derecha, sino que también hay centro izquierda, también hay centro. Vamos a hablar del apruebo rechazo, ¿ok? Para no hablar de... Sí. El apruebo hoy día no tiene los votos para aprobar y reformar, pero sí tiene los votos para bloquear en la Cámara de Diputados, no los tiene en el Senado. El rechazo tiene los votos para aprobar, para modificar la Constitución del 80 y también para bloquear lo que haga la centroizquierda. Ya, dicho ese análisis, ahora viene el tema. No da igual si es que el apruebo gana por poco, porque si el apruebo gana por poco, nosotros nos vamos a ver enfrentados a un periodo de incertidumbre, porque se van a pedir reconteo de los votos y se van a pedir una reevaluación del proceso electoral en distintos... Hoy día las mesas son algo así como 38.573 de un universo de 46.000 que eran en la elección pasada, que ahora se compendiaron las mesas y los lugares de votación, acercándolos más a la gente a través de la georreferenciación. Entonces, si gana el apruebo por poco, va a haber un periodo de pendencia porque el rechazo va a iniciar acciones para poder pedir el reconteo de los votos. Y mientras tanto, en ese tiempo de pendencia, el Parlamento va a seguir trabajando en la agenda legislativa que tiene ahora, pero no va a poder trabajar en las leyes que son necesarias para implementar las leyes del apruebo. ¿Correcto? Ya. Si además, supongamos que llega y se confirma que gane el apruebo, como ganó por poco, significa que al menos un 50% de la población que votó rechazo, un poco menos, ¿ya? Pero 50%, no se ve reflejada en el proyecto de nueva constitución. Y como no se ve reflejada las autoridades de ese rechazo, nosotros tendríamos que llamarlos a que tuvieran una actitud fraternalmente cívica para que no bloquearan las leyes del apruebo que tienen que ser implementadas, porque los votos los tienen, ¿cachai o no? Tienen los votos para bloquear todo. O sea, uno de los argumentos y aquí sí voy a hablar de Chile Vamos, uno de los argumentos de Chile Vamos es que en la convención no se le escuchó y cada vez que ellos hablaban, era como que hablaban en el desierto porque no los pescaban. ¿Cierto? Viste que lo dijo Teresa Marino, lo dijeron varios, ¿cierto? Ya. Sí, eso varios. mismo le va a pasar a la izquierda hoy día, se le va a dar vuelta la moneda. Eso mismo le va a pasar a la izquierda si es que gane el apruebo. ¿Por qué? Porque tiene mayoría la derecha y los movimientos que apoyan al rechazo, ¿vale? Por ejemplo, el PDG, por ejemplo, parte de la democracia cristiana y parte de los movimientos independientes. O parte del centro independiente, más bien dicho. Vamos ahora al revés. Si el apruebo gana por mucha mayoría, por ejemplo, un 60-40, va a seguir el mismo efecto, el efecto de que la derecha, el rechazo, tiene mayoría en el Parlamento, en la Cámara de Diputados y el Senado. Pero ahí, si gana por alto porcentaje, el apruebo tiene la legitimidad social de decirle al rechazo que tienen que apoyar las leyes de implementación. Caso contrario, le van a tirar a la gente encima. Le van a decir, ve, la derecha no quiere los cambios, la derecha no quiere hacer la pega. Y va a ir a la gente, y esa misma efervescencia social que se dio en la convención, ahora se va a dar en el Congreso, los van a ir a huear allá, perdón el término, ¿vale? Ya. Oye, pero... Vámonos a lo otro, disculpa, para terminar el argumento. Sí, dale. Ahora pensemos que gana el rechazo. Si gana el rechazo, si gana el rechazo y gana por poco, ahí tenemos un elemento muy peligroso. ¿Ya? ¿Por qué peligroso? Porque, ¿escucharon ustedes los dichos de Guillermo Tellier? Sí, eso de salir a defender el resultado en la calle. Sí, pero ¿viste el que se mandó después? Es que se ha mandado tanto. No solamente dijo que la gente tenía que salir a la calle a proteger el apruebo, sino que dijo que en otros países esto daba pie a golpes militares, a golpes de Estado. Ya, chucha, esa no lo sabía. Esa weá fue la guinda de la torta, hermano, porque suma, pues, métele que hoy día la sensación de los del apruebo estaban todos de capa caída. De capa caída con lo que había pasado en Valparaíso con las indetectables. ¿Listo? Y además con lo que pasó a propósito de los ciclistas, con los carretoneros, y además de capa caída tremenda con lo que había pasado con Simón Boric, la golpiza que le dieron,
y la golpiza que le dieron a este caballero que estaba en su local comercial y que estaba con una chapita al rechazo. Pero el envión anímico que le dio a la gente del apruebo, el cierre de campaña versus el de su oponente político, lo llenó de brío y de energía. Es como Juan que les dio una segunda inspiración para decir que si gana el rechazo por poco, hay fraude. Y son capaces de salir a la calle, porque mucha de la gente del apruebo viene del contexto del estallido social. ¿Cuál fue el aprendizaje? Recuerda, cuando nosotros los seres humanos intrínsecamente buscamos las explicaciones de todo. El ser humano busca explicación y busca el porqué de todo. Siempre, ¿por qué llueve? ¿Por qué la Tierra es redonda? ¿Por qué? ¿O por qué la Tierra es plana? Como queráis. ¿Por qué? Siempre buscamos el porqué. Y cuando no encontramos el porqué, nos obligamos a darnos una respuesta del porqué. Y eso nos crea un relato. ¿Ya? Y ese relato que tienen las personas que trabajaron, que vivieron el estallido social desde adentro, es que el Estado se puede doblegar. Y el Estado se doblega cuando el pueblo sale a la calle a quemar todo. Porque los políticos, por miedo, tienen que poner y tienen que generar nuevos acuerdos. Si hoy día el rechazo gana por poco, sabiendo la gente que el rechazo tiene mayoría en el Parlamento, y a raíz del llamado de Guillermo Tellier, la gente podría salir a la calle a hacer desmanes con tal de presionar al sistema político a que lleguen a un segundo acuerdo como el 15 de noviembre y desconozcan lo que pasó, el que gane el apruebo. Y eso tiene una explicación que está en los mismos políticos. ¿Y sabes cuál es la explicación? Mira, el acuerdo del 15 de noviembre quedó con un problema muy grande. Y el problema, y que nunca lo reparamos nosotros, no es que no lo reparamos en el sentido que no nos dimos cuenta, nunca lo reparamos de reparar el artículo. El artículo 142 de la actual Constitución, que fue un artículo agregado a propósito de la ley 21.200 que modifica el capítulo 15 de la Constitución para posibilitar el proceso constituyente, establece en su artículo, en su inciso final, dice, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Si tú le estás diciendo a la gente que al final del proceso, en el caso que gane la opción apruebo, se va a mantener vigente la presente Constitución, automáticamente borraste con el codo y desconociste lo que la gente votó en octubre del 2020, donde la gente votó mayoritariamente que quería una nueva Constitución porque ganó con un 78% del apruebo. Entonces, alguien absolutamente malintencionado, hay que decirlo, alguien con un sentido republicano muy pequeño y alguien hasta ahí lo voy a dejar porque se entendió, podría decir, salgan a la calle porque ganó el rechazo y al ganar el rechazo se mantiene vigente la Constitución de la dictadura y ustedes votaron el 78% en el octubre del 2020 que querían apruebo. Salgan a la calle a proteger el apruebo. Por eso que Tellier habla de proteger el apruebo. No es que hable de proteger el apruebo de ahora, habla de proteger el apruebo de octubre del 2020. La gente no leyó entre líneas. Esa hueá es tremendamente peligrosa. Y aquí nosotros tuvimos la solución. ¿Sabían ustedes que hay un proyecto de ley presentado por Jimena Rincón y Matías Walker, que donde ellos presentaron dos proyectos de ley, uno que bajaba los quórums de modificación de la Constitución de 2/3 y 3/5 a 4/7, que se aprobó, pero un segundo que modificaba el artículo 142, inciso final, para darle un proceso de continuidad al rechazo, a la opción rechazo en el caso de ganar, que decía que el presidente de la República tenía un plazo de 30 días desde que ganaba la opción rechazo para presentar un proyecto de ley a darle continuidad, y tenían todo un esquema, y dentro de ese esquema era que hubiera votaciones en noviembre o en diciembre, era claro, se llamaban en noviembre para darla en diciembre, para tener instalado la nueva comisión, la convención constitucional, fuera mixta o fuera convención constitucional, en enero, que tenían plazo para entregar el texto constitucional hasta agosto, se votaba el 4 de septiembre y se promulgaba el 11 de septiembre del 2023. Así, en ese orden. Pero, y ahí entonces, ese es el punto que se gana por poco. Ahora, si la opción rechazo gana y con esto termino, porque es peligroso, ¿cachai? Que uno hace ese análisis y empieza a darse cuenta. Yo los quiero invitar a que ustedes coloquen en el Google en este momento. ¿Ustedes se acuerdan que cuando llega Chávez al poder,
lo primero que hace es tratar de cambiar la constitución, la constitución de la hermana República de Venezuela para lograr su reelección indefinida. Y Sí. ¿se acuerdan que el pueblo venezolano esa vez la votó en contra? Votó en contra esa medida. Fue la primera gran derrota que tuvo el comandante Chávez. ¿Y qué es Ojo, lo en que Bolivia dice el igual comandante? sucedió algo similar. Igual. ¿Ya? Bolivia igual sucedió algo Boli- similar con Evo Pero Morales. pero en Bolivia, quien salvó a Bolivia, digo, bueno, ya, aquí estoy haciendo un juicio de valor, no debería, pero allá quien salvó fue el Parlamento, porque el Parlamento fue el que le paró. Mm. ¿Y qué pasó en la hermana República de Venezuela? El presidente Chávez dijo que esta victoria pírrica, porque ahí viene la palabra, el concepto, esta victoria pírrica que había obtenido la oposición, no le iba a durar mucho, porque él iba a intentar hacer nuevos plebiscitos hasta que se lograra el objetivo. Y lo hizo, ¿cachai? Ya, ahora pensemos que la opción, y por eso es tan peligrosa las palabras, el llamado que hace Guillermo, a la gente. Ojo, que no es privativo no es privativo solamente de la época que nos toca vivir. Ustedes acuérdense lo que pasó con Salvador Allende y Carlos Altamirano. Cuando Carlos Altamirano llama a la gente a alzarse en armas contra los militares y asesinar a los suboficiales. ¿Ustedes se acuerdan o no? El discurso que dio en la quinta región. Bueno, búsquenlo para que la gente sepa, es importante porque la historia se repite. De hecho, tanto se repite que yo los quiero invitar a ustedes a que le coloquen en el Google Programa de Gobierno Salvador Allende, las 40 medidas. Lean las 40 medidas y compárenlas con las del presidente Boric. Y eso no es que sea propio de ellos, es parte de la internacional socialista. Quiero también que los invito, ustedes saben de dónde viene el término plurinacionalidad, viene de ustedes dicen Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia cuando estaba Evo Morales, pero si ustedes buscan la autodeterminación coloquen en el Google, autodeterminación de las naciones Lenin, y le va a salir que Lenin, Vladimir Ilich Lenin, marxista, en 1914 escribe ese libro, y con ese libro se crea la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet, la primera manifestación de la plurinacionalidad. Bueno, porque la gente tiene que saberlo esto. Y bueno, y ahí viene el último escenario para que avancemos, que es en el caso que el rechazo gane por un margen sobre el 6%. Y ahí el rechazo se legitimaría. ¿Por qué? Porque en ese evento el rechazo tendría el argumento de decir, mira, la Convención Constitucional partió por un 80%, un 78%, y bajó increíblemente hasta llegar a un 50%, o sea, perdió un 28% de aprobación pura y ese 28% lo ganó el rechazo. Y el rechazo no le pertenece solamente a la derecha, sino que le pertenece al centro, a la centro izquierda. Y ahí en ese momento lo que debería salir a hacer el rechazo de inmediato, es a hacer un documento firmado ante el Parlamento donde se comprometen a seguir adelante la agenda del rechazo para poner en práctica lo que la gente votó en octubre del 2020, o sea, dándole continuidad al artículo 142 inciso final, porque si no lo hace el rechazo, la gente se va a sentir estafada y podemos tener un estallido social 3.0. Cosas que habría que cambiar, ya lo sabemos. Hay una carta de Chile Vamos con 10 puntos, una carta del Frente Amplio con 12 puntos, una carta del PPD con 8 puntos, la carta que sacó la Apruebo, los 8 partidos de la Apruebo, más los 2 movimientos sociales con 5 puntos. Sabemos que son plurinacionalidad, sabemos que son vivienda propia, sabemos que son inembargabilidad de los fondos, sabemos que son las facultades de gobierno de gobernar por decreto del presidente de la República, sabemos que son aumentar las atribuciones de la Cámara Territorial para darle más voz a las regiones, limitar el pluralismo jurídico, son los sistemas de justicia de los pueblos indígenas, sabemos que es permitir la integración del sistema privado explícito en el sistema de salud para aumentar la cobertura. Sabemos que es reconocer explícitamente los colegios particulares subvencionados y sabemos que es limitar el concepto de el supernumerario y el distrito único de los escaños reservados. Está escrito. Claro. Mira, respondiste súper bien a toda la pregunta planteada. Y solo para terminar, hacer una pregunta cortita antes de darle el paso a mis compañeros. En el caso que gane el rechazo, sin importar el margen, sino suponiendo que va a pasar todo lo que nosotros creemos que va a pasar, que es que se va a continuar el proceso constituyente y se va a tener que
preguntar a la gente, ¿no?, qué es lo que quiere, una convención constituyente, una comisión mixta, una comisión de expertos elegidos democráticamente, etcétera. Ahí hay que inventar la fórmula o repetir esta. Y en ese sentido, tú como constituyente que vivió in situ, al interior de la convención, todo lo que implica eso, ¿cierto? ¿Tú crees, desde tu apreciación, tú crees que hacer de nuevo un proceso con una convención constituyente como la pasada sería una buena forma de No, continuar este proceso? ¿Eres partidario de eso? Ya. a ver, ¿No? ¿Y por qué? pero, no, pero explico por qué. Yo creo que el país, hoy día, este es el entorno, el análisis del entorno. Alta tasa de interés, alta inflación, de hecho tenemos un proceso que se llama estanflación, ¿ya? Que nosotros hemos hemos bajado nuestra producción interna y tenemos una alta inflación. La inflación es el desajuste que hay entre la producción y la demanda y que genera un aumento sostenido de precios. A eso le generamos que el proceso constituyente nos costó 22.000 millones de pesos, pero además nos costó expectativa. Recuerda que la frustración es directamente proporcional a la expectativa creada. Y a eso le generamos incertidumbre. Cuando generamos incertidumbre en materia económica, generamos miedo en los inversores institucionales. ¿Y dónde se refugian los inversores institucionales? En el dólar. Ellos van y compran dólares y luego esos dólares se los llevan del país. Si compran dólares, devalúan la moneda interna. Además, esperan para hacer inversiones. Hay muchas inversiones que están estancadas esperando que se resuelva el tema de la institucionalidad y se le dé certeza. Dicho eso, si tú ahora le dices ganó el rechazo y vamos a hacer un 9, y tú le llegas a decir que nos vamos a tomar un proceso como este por otro año más, otro año, donde vamos a elegir personas que no cumplen el perfil, si hay que decirlo, que no necesariamente cumplen el perfil para poder desarrollar o acometer una actividad como redactar una propuesta de constitución. Podría ser el peor, el remedio sea peor que la enfermedad, porque hoy día no estamos en la situación cuando nosotros entramos en el proceso constituyente que teníamos 89.000 millones de dólares en reservas internacionales manejadas por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, donde teníamos un crecimiento que, si bien es cierto, claro, se había estado estancado a propósito del estallido social y la pandemia, pero iba creciendo, porque teníamos hartos proyectos de inversión en carpeta que se iban a desarrollar, ya no los tenemos. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que hoy día lo que debería primero darse para proteger la democracia es que si gana el rechazo, todos aquellos personeros que son líderes políticos del rechazo tienen que salir de inmediato, a decir, de inmediato. Apenas gana el rechazo, de inmediato a decirle a la gente que el proceso continúa. ¿Vale? O sea, no decirle a la gente jamás darle a entender que el artículo 142 se va a aplicar a rajatabla y que los cagamos, y que cagamos a la gente y que va a quedar vigente la Constitución del 80, porque esa guala, al otro día la gente sale a quemar Chile, te lo aseguro. Sí. Es lo primero, para dar estabilidad, dar certeza, y después de eso, decir, y esta es mi opinión personal, yo creo que deberíamos hacer una comisión mixta, mitad del Parlamento y mitad de personas de la sociedad civil, y que no debería demorarse más de 8 meses en redactar la propuesta, y que esa propuesta, esta vez no partiera de la hoja en blanco, esta vez tuviera como base el proyecto de reforma constitucional de la presidenta Bachelet, que lo presenta 10 días antes de su segundo periodo, el proyecto de nueva constitución creado por la Convención Constitucional del 2021-2022 y el texto de la Constitución de 1980-2005, que lo tuvieran como base fundante y vinculante en el proceso constituyente, y que tuvieran 8 meses para presentarle un proyecto a la ciudadanía. ¿Por qué comisión mixta? Porque si ustedes se dan cuenta, hoy día el Congreso de hoy es la primera votación donde se conforma completamente un Congreso sin el sistema binominal. Por tanto, es el primer Congreso desde el 2012 que está bajo el sistema representativo al 100%. Y segundo, y por tanto tiene una alta representación popular y legitimidad también. Y segundo, porque nosotros ya vimos que, y además porque la gente ya estamos en un proceso, una curva de aprendizaje. Ya hay que confiar en el pueblo. El pueblo no va a volver a votar por personas que vengan con ideologías o que se pongan ropas ajenas para parecer lo que no son, que digan que son independientes cuando sabemos que son de partidos políticos
o gente que venga acá con ideas súper innovadoras, pero que no haya mostrado frutos respecto al perfil de cargo, que venga, no sé, que venga a... Es que no quiero estimar de nuevo, porque siempre hablan del corpóreo y mucho, gente que no cumple el perfil del cargo. Ya, mi pueblo Claro, no comete dos veces el mismo error, te lo aseguro. yo pienso igual. Mm. Excelente, pues, Rodrigo. Ahí le doy el pase a Diego. Tú querías hacer una pregunta ahí. Sí, mira, dentro de aquí los que estamos acá, hay dentro del grupo nosotros de conversación, yo he detectado como que hay perfiles, personas que son especificistas y otros que son generalistas. Yo soy más Ah, muy bien. generalista, de temas más generales, por decirlo de una forma. No sé si los adjetivos están correctos, pero bueno, espero que se haya entendido. Cuando existe el debate con respecto al apruebo o el rechazo dentro de nuestro grupo, más allá de mi posición, si soy de apruebo o rechazo, yo tengo un problema con el proceso. Ahí va mi crítica. Yo creo que todo esto ha sido como medio acelerado, incluso con la famosa calculadora en mano de los políticos que a veces toman decisiones más con la calculadora que en función de lo racional. En ese espacio, yo creo que todo se ha hecho más o menos apurado. Yo me recuerdo que cuando cabro chico yo era fanático de Tom Sawyer, de esta historia, y mostraban los barcos en Mississippi cuando hacían carrera, y que eran barcos de madera que estaban tratando de llegar a ganar la carrera, y de repente un barco se quedaba sin carbón para poder avanzar, o sin vapor, ¿cachai? Entonces lo que hacían era pescar las tablas del mismo barco y tirarlas hacia la caldera para que se transformase en carbón y hacer avanzar el barco. No sé si me explico, y destruir el mismo barco pero para llegar al norte. Y ahí incluso ahí va un poco el concepto del pirrio que tú dices, ¿no? Que la batalla pirria es el tema de que creo que un general o algo así dentro de la historia, no sé si griega o algo, da lo mismo, no recuerdo bien. Griega. Claro, griega que dice, oye, si la siguiente batalla la gano de la misma forma, pierdo la guerra. Sí. En el fondo, todo lo que perdí ganando esta batalla, ya yo soné hacia aquí adelante. Entonces a mí me va a parecer que algo así, dentro de esa metáfora, podría estar pasando ahora. Y en principio, porque creo que se hizo todo muy apurado, y en base a mi lógica, y acá tal vez incluso de formación, de ingeniería, evaluación de proyectos y todas esas cosas, recién deberíamos estar definiendo el perfil del constituyente, Claro, dibujando lo que pasa es eso para que sea hacia adelante. Pero para lo que pasa es terminar, que dale, dale. para terminar. Y por otro lado, estas cosas medias binarias, sobre todo en un tema que no estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de una constitución. Esta cosa binaria de votar todo o nada, a mí me parece que genera un campo de batalla. Y eso es lo que generó un campo de batalla, donde hay un fuego cruzado, ni siquiera amigo, donde no construye. El debate hoy día es netamente destructivo, cuando el objetivo de un debate es generar progreso, no quien le mete el gol al gallo al frente. No sé si me explico. Entonces, imaginemos que gana el rechazo. ¿Qué posibilidad hay, que creo yo que sería una estructura más o menos amigable para que no se genere este campo de batalla de manera tan fuerte como se ha generado ahora, que tenemos los carretazos, tenemos unas cosas más viscerales ahí, irracionales, y a mí me encanta lo racional dentro de la conversación política, pero cada vez menos presente. De hecho, tengo una segunda pregunta que va apuntando a eso. ¿Qué posibilidad hay, y creo yo que tal vez un modelo sea, de debatir por temáticas, por pilares, por silos? Hablemos de economía y que se vote en función con respecto a aquello. Hablemos después de los pueblos originarios. Después hablemos con respecto a los temas de derechos sociales. Después hablemos con respecto al tema ambiental y que se vote de manera parcelada cada una de esas temáticas. ¿Qué viabilidad existe para aquello? Porque yo creo que eso sería pedagógico y combativo y además pedagógico. Y la conversación no generaría este campo de batalla triste que genera las cosas más binarias, sí o no. Sobre todo en una constitución donde creo yo que son una sumatoria de objetivos generales por temáticas, por silo, que creo que permitiría poder abordar el debate desde la televisión, el debate de los constituyentes, y no caer en estas cosas media estéril que nos suba y que es un juego de suma cero, que lo que genera en el fondo fue un choque de trenes. El choque de trenes genera esta cuestión que no conduce a nada, pues, viejo. ¿Cachai? No sé si te parece viable, en caso que gane el rechazo, que una estructura de esa forma, primero si la consideras viable, y segundo si te parece atractiva, y tercero si realmente la calculadora en mano de los políticos podrían renunciar a ello
y tener una conversación realmente nutritiva y no en función de qué me conviene o no me conviene. Porque yo creo que también se aceleró todo este proceso, dado que fue 80-20, el Frente Amplio para poder ganar con respecto al plebiscito. Mucha gente confunde eh, porque está en contra de Boric, voto rechazo, otra gente que solamente a favor de Boric y voto apruebo. Entonces, lo único que se está pidiendo al pueblo chileno hoy día es que lea. Pero sabemos que es un esfuerzo gigante. Yo creo que la gran mayoría de los votantes no está ahí permeado con respecto a lo que sube en ese texto. ¿Cachai? No sé si me transmití la pregunta y si te queda más o menos claro cómo sería resolver esa consulta. Sí, Sí y no. me quedó claro tu pregunta, pero no estoy de acuerdo con tu planteamiento. No es que no es que no esté de acuerdo per se, sino que tengo el siguiente problema. A ver, vamos a analizarlo en lógica. Uno es el tema de construir la propuesta en ítem y otro es votar la propuesta en ítem, ¿correcto? Sí. Estos son como los dos escenarios. Pero la El premisa es votar la principalmente, propuesta disculpa Rodrigo, la ¿Ah? premisa es porque, y aquí puedo pegar de ignorante, que con certeza yo no soy abogado ni nada, y aquí parte la parte técnica y por eso soy un generalista en términos de abordar los temas. Pero creo que la Constitución es una sumatoria de objetivos generales, donde no necesariamente tienen que estar entrelazados cada uno de esos pilares. Y al ser un objetivo general, la sumatoria de estos ítems, de estas temáticas, se podría abordar de esa forma en términos de elección. Ok, votemos con respecto a economía. ¿Cuáles son las Claro, reglas que lo están que ahí en pasa juego? es que ponte en el Mm. lugar. Mira, esta conversación la tuvimos con, bueno, con Fernando Atria y con Fuat y con Baza, con Jaime. Y yo les planteé esto y traté de explicar el por qué no iba a funcionar hacerlo de esa manera. Bueno, tú sabes que votar el proyecto de nueva constitución, de sufragarlo por bloques es lo que hizo la hermana República de Venezuela. Así se aprobó el proyecto de nueva constitución allá con la asamblea, se votó por bloques. Bloque te refiere a temáticas Temáticas, atomizadas. poder judicial, etcétera, temáticas, poder ejecutivo, parlamento, presidente. Economía, medio ambiente. Económico. Ya, yo te voy a, y aquí es donde yo parto, voy a buscar la mejor manera de explicar. Piensa que tú votas en bloque, ¿vale? Y piensa que la gente te dice al bloque 1 sí, al bloque 2 no, al 3 no y al 4 sí. Tienes que empezar, tienes todos los bloques desde el punto de vista metodológico, tienen un mínimo común denominador. Porque tú no los creaste por bloques, tú los creaste como un todo. Y si tú a un todo le vas sacando partes y después tienes que reestructurar esas partes para que te las vuelvan a votar, pensando que lo vayas a hacer de nuevo, porque también puede ser que si te las votan no, quedan fuera. ¿Tú te imagináis que quedara fuera el Poder Judicial? ¿O que quedara fuera el Poder Legislativo? O sea, dejaría una constitución sin Poder Legislativo, sería ilógico. Pero pensemos que no fuera así, que al votar, que la gente al rechazarte esa propuesta tuvieras que hacer otra. La otra propuesta viene con otro eje estructural metodológico que no tiene nada que ver con los bloques que la gente dijo que sí. Entonces al final vas haciendo un Frankenstein. ¿Cachai? Y vas generando un collage que eso no promueve la cohesión social y por cierto no promueve la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el secreto del éxito es el orden y no el talento. Como decían los japoneses, siempre dicen que la inteligencia siempre se ve ante la disciplina. Entonces, cuando yo le explico a ellos, le digo, mira, cuando tú generas cualquier tipo de estructura, cualquier cosa en la vida, uno tiene que ocupar el método científico. Y el método científico implica seguir pasos. Y método, por eso se llama método, porque es un método. Entonces, usted genera una hipótesis, antítesis, síntesis. Y para que usted genere eso, usted tiene que seguir pasos y no se los tiene que saltar. El primer paso, usted tiene que hacer un análisis del entorno. Segundo, usted tiene que identificar problemáticas en el análisis del entorno.
Luego usted tiene que establecer posibles soluciones a las problemáticas detectadas en el diagnóstico. Luego de eso tiene que empezar a construir esas soluciones detectadas a problemas de la práctica. Y eso se llama ingeniería. O sea, usted tiene que detectar soluciones del ingenio a problemas de la práctica. Luego de eso usted tiene que ponerla en ejecución, luego controlarla, reevaluarla y luego retroalimentarla. Ese es el proceso, el método científico. Por tanto, cuando usted empieza, usted tiene que decir todas las variables están interrelacionadas unas con otras. Entonces alguien me dice, no, pues Rodrigo, por supuesto. ¿Usted cree que la variable sistema político no está relacionado con la variable economía? O sea, ¿usted cree que da lo mismo tener un presidente con un parlamento que tener un semiparlamentarismo desde el punto de vista económico? ¿Usted cree que da lo mismo tener un Estado regional autónomo de un Estado regional descentralizado y desconcentrado desde el punto de vista de la variable modelo económico? No da lo mismo. Da lo mismo. Ahora vamos a... Entendiendo aquello, ¿se podría Sí, armar ahora, este mínimo, incluso que un pilar de... ahí voy, Diego, ahí me conecto contigo. Bien, Diego. Entonces ahí yo le explicaba a Fernando, le dije, ocupemos lo que nos enseñaron cuando chicos. Cuando chicos en el colegio nos dijeron que habían dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que no tenían nada que ver. Pero cuando tú juntas los conjuntos al medio de una parte achurada, y eso se llama la intersección, son aquellos que son similares, el conjunto A con el conjunto B. En eso tenéis que trabajar. Segundo, cuando tú tienes la identificación del sector achurado, tienes que buscar el mínimo común denominador, o sea, un elemento que se ve en común entre los distintos elementos del conjunto. Y eso, desde el punto de vista de la creación de la norma, se llama establecer los ejes fundamentales del régimen constitucional chileno. Y los ejes fundamentales del régimen constitucional chileno los vas a sacar de los 11 proyectos, de las 11 constituciones que Chile ha tenido. ¿Cuáles son los elementos comunes, el mínimo común denominador desde el reglamento constitucional de 1811 hasta la constitución de 1980? ¿Hay elementos? Claro que hay elementos. Por ejemplo, y porque eso te identifica en la idiosincrasia del desenvolvimiento de la sociedad chilena. La sociedad chilena es una sociedad latifundista, amigo. Es una sociedad nacionalista, es autárquica. Y eso tú puedes querer cambiarlo. Una cosa es lo que tú quieras, otra es lo que te gustaría y otra es lo que es. Si yo quiero hacer un cambio cultural, los cambios culturales son lentos, no van de la mano necesariamente con un cambio legal. Yo con una ley no cambio la cultura. ¿Ya? De hecho, tú sabes perfectamente que la institución cede ante la cultura. Yo puedo tener un papel maravilloso diciéndole a la gente cómo se tiene que comportar en sociedad y la cultura es distinta. Si no, mira, por ejemplo, a nuestros hermanos bolivianos y peruanos, cuando tú les dices, oiga, acá hay una norma que dice que usted no puede vender comida en la calle porque esa comida tiene que sacar un permiso del Ceremi y le importa una raja, porque en su cultura no es que sea malo, su cultura eso está permitido. ¿Vale? Se puede armar... Entonces cuando tú tienes el mínimo común denominador de este sector achurado, tú lo sacas y desde ahí tú empiezas a construir sociedad y tú dices, bueno, mira, y te voy a dar un solo ejemplo que se nota cuando tú hablas de los derechos sociales del proyecto de nueva constitución. ¿Qué es lo que te dice la gente cuando tú le hablas de los derechos sociales? ¿Cuál es el comentario que te hace la gente al rechazo? ¿Cómo lo vamos a pagar? Eso es. Cuando tú me dices a mí el argumento de cómo lo vas a pagar, tú no estás en contra de mi argumento, porque tú estás a favor de mi argumento, estás a favor de que ese derecho es bueno. Lo que pasa es que tú le colocas una segunda derivada, es bueno, ¿cómo? Pero ¿cómo? Entonces ambos estamos de acuerdo en que esos derechos deben estar garantizados de esa manera en la Constitución. Entonces, si ambos estamos de acuerdo, trabajemos sobre la base de que Chile es un Estado social y democrático de derechos. Pero además, trabajemos en tu pregunta. ¿Cómo logramos aumentar la riqueza y distribuirla de manera más equitativa? ¿Cachai? Que una segunda derivada que podemos trabajar tú y yo, pero con un eje fundamental del régimen constitucional chileno. ¿Viste que podemos llegar a acuerdos? Eso se hace con metodología. Claro, pero esa conversación es interna. Hablemos del rayado de cancha de esta zona achurada. Se puede transferir a un plebiscito para decir si esa zona achurada
siga operando hacia adelante para que después hagamos la bajada correspondiente para los siguientes temas que son, pueden ser por temática o por silo, que ya Por tenemos la supuesto, cancha yo, churra por arriba. ejemplo, yo le podría hacer una pregunta a la gente Entonces, antes ¿tú de ves viable que preguntarle. existan múltiples plebiscitos? Y aquí va mi No, pregunta, en pues el fondo. yo Mi podría modelo preguntarle a a la proponer, gente, ¿puede existir múltiples plebiscitos para poder mejorar la Constitución y no sea una cosa de todo o nada? Porque ya pero tenemos mira, el cielo. es que la pregunta, como mi papá tenía un dicho, me decía, hijo, la pregunta es la pregunta, haga la pregunta correcta y va a recibir una buena respuesta. Si yo hablo, por ejemplo, yo le pregunto a la gente en la votación, mira, y tú sabes que las votaciones son manipuladas, pues, porque si yo hoy día le digo a la gente, ¿quién le gustaría que fuera presidente? Capaz que salga Marcianeque, pues, bueno. ¿Cachai? Que le hago una pregunta Es mi abierta. problema con el voto O sea, obligatorio, de en hecho. cambio, Ya. si yo le pregunto a la gente entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, ahí le estoy cerrando. ¿Por qué te digo acá que el voto se puede? Porque yo le puedo preguntar a la gente, ¿usted está de acuerdo con el Estado Social y Democrático de Derecho sobre el cual se estableció el capítulo segundo de la descripción de los derechos y garantías fundamentales? ¿Sí o no? Segunda pregunta. Si usted está de acuerdo con la pregunta número 1, ¿usted está de acuerdo con que esos derechos fundamentales del capítulo segundo estén bajo el principio de progresividad y no regresividad? Sí, no. Y lo tercero, ¿usted está de acuerdo con el derecho a la seguridad social, salud? Si la gente te vota que no a los derechos sociales, pero te votó que sí al Estado Social y Democrático de Derecho, ya tienes el sector achurado. Y puedes seguir trabajando en la extensión, porque acuérdate que un derecho tiene 3 dimensiones: el titular, el contenido y los límites. Y en la línea de tiempo tú tienes que preocuparte del derecho, el acceso y la plenitud de satisfacción. Por tanto, una cosa es preguntar cuáles van a ser esos derechos, lo segundo es quiénes van a titularizar esos derechos, cuál va a ser el contenido y límites de ese derecho, y además, dónde va a estar el acceso, porque yo te puedo asegurar el derecho a la salud, pero si no tenéis un lugar donde te recuperen, te rehabiliten y te reinserten, no sirve de nada, porque no tenéis ningún derecho. Si yo además te digo que tienes el derecho a la salud y tienes un lugar donde tienes acceso, un CEFAM, pero el CEFAM te atiende mal, no tiene remedio, no tiene, Sí. no tiene infraestructura, no tiene médico, tampoco te sirve de nada. Volviendo a la Entonces, génesis, la pregunta, Rodrigo, ¿se puede hacer un plebiscitar la construcción total del 100% de la Constitución en distintos plebiscitos que vayan votando desde la parte inicial, la patada inicial, que sería esta zona churada, y después ir aterrizándolo por temáticas? ¿Es viable o no o es sea, viable? de poder, claro que se puede, Diego, sí, pero ¿Y qué analiza que viabilidad tiene que ser existe un para que espacio un de sector tiempo muy político como el corto, nuestro pueda implementarlo? Porque lo porque binario genera el campo de batalla. porque eso genera incertidumbre. En ese tiempo intermedio que tú estás votando, la economía está circulando. Entonces, si tú tienes a la economía con ese grado de incertidumbre, hace que suba la inflación, suba la tasa de interés, suba el dólar, que exista un estancamiento de la inversión extranjera, porque tú generas incertidumbre con esa votación. Tú lo que tienes que Bueno, darle a los inversionistas, al mercado, yo tienes que tengo mis darle peros certidumbre. con ese tipo de argumentos, pero va del pase, porque ese tipo de argumentos siempre están presentes y siempre tienen algo. Desde que soy ¿Ya? chico hay una guerra, siempre de chico hay una crisis económica, desde que soy chico, bueno, no se puede hacer cosas y siendo joven también, en cambio si tú armas una hoja de ruta diciendo vamos a plebiscitar todas estas cosas de aquí a 10 años, cuando tengamos en 10 años una constitución que incluso sea un animal vivo que lo vamos calibrando, pero bien hecha, yo creo que eso daría estabilidad económica también al tema. Y no esta cosa que hoy día, como te digo, estamos tirando los palos del barco para llegar al norte, ¿cachai? Sí, Para pues llegar sí, sí. a rumbo. No sé si me O explico. sea, Lo yo, otro por creo que si ejemplo, bien dibujado y bien racional, yo soy partido del racionalismo, desapego a la izquierda y la derecha, ¿cachai? ¿ya? Creo que podría transmitir esa tranquilidad también hacia afuera. No sé si me explico. Pero bueno, Sí, yo, ahí y disculpa, mi segunda y con pregunta, una de hecho, buena más adelante que te voy a una hacer, buena comunicación. va relacionado a eso, pero lo voy a la pasada a Branco porque si no vamos a estar dando vuelta en círculo el tema. Pero más adelante voy a Eh, hacer una pregunta relacionada a eso, Rodrigo, que me encantaría que la Dale. diríamos también. Rodrigo, mi pregunta básicamente más simplista y menos técnica de la que te hicieron anteriormente, más que nada por el clima político me preocupa. Si tú notaste, ya que trabajaste en la interna, eh, un antes y después de la institución de los funcionarios políticos, ¿cachai? Hablando del político como sujeto general, ¿viste quizá alguna toma de conciencia, alguna forma de ejecución, alguna manera distinta
a la usual, a la tan criticada, a la tan decadente de la forma de operar por bloque. Ahí el funcionario político, ¿han notado cómo lo planteáis desde delante, desde el comienzo a la hora? Sus defectos. No, te la respondo al tiro, Branco. Para mí, me hago súper responsable de esto. Tú me estás preguntando a Rodrigo Logan Soto, como yo. Para mí, la convención fue un parlamento 3.0. Y, o sea, ya tenían bancada, teníamos colectivos. Allá se reunían entre cocinas y acá también las tenían. Pero tiene una explicación eso, ¿eh? Tiene una explicación. Y la explicación viene dada, por lo menos para mí, porque el derecho parlamentario no te lo enseñan en ningún lado. La forma de comportarse, de hacer política, no hay ninguna escuela que te enseñe a hacer política. Entonces, la única manera que tú aprendes a hacer política de esa forma, al menos, es aprender con los políticos. Entonces, tienes que haber un clientelismo hacia los políticos. O sea, tuvieras con el grado de soberbia que te hablan los políticos viejos para decirte que las cosas se hacen así. Y tú le dices, ¿por qué se hace así? Bueno, porque yo llevo 20 años de senador o llevo tantos años en política, y te hablan con una soberbia intelectual, pero increíble. Entonces, y no hacen ni cero mea culpa. O sea, te recuerdo que cuando vino el estallido social, el grado de aprobación popular de los políticos en este país era 4%. O sea, de 100 políticos a 4, o sea, de 100 habitantes, 4 le creían a los políticos. Pero mi pueblo es inconsciente. Mi pueblo es inconsciente y está dormido, además. Porque, claro, por un lado teníamos un 4% de aprobación popular, pero ahora se convencieron y normalizaron las conductas que antes fustigaban en la calle la gente. Los políticos hoy día se juntan a tomar café, hacen acuerdos entre 4, y la gente parece no importarle. El proceso tiene vicios que han sido denunciados, y la gente no le parece malo. O sea, a nadie le parece malo que esté la Agenda 2030 de la ONU metida hasta el cuello en la convención, que la presidenta Loncón haya firmado el 12 de agosto del 2021 un acuerdo de abrir las puertas para en par a la ONU y no le haya preguntado a ningún convencional. O sea, a nadie le parece malo. A nadie le parece malo que este proceso se haya ventilado sobre los refichajes ilegítimos de los partidos políticos que eligieron a sus mismos convencionales en el 2016-2017, se reficharon piola, y que ha sido lo peor que le ha pasado a la democracia. Y nadie va a decir nada, nadie dijo nada por la forma irregular en que se establecieron el número de escaños reservados, 17, en circunstancias que no debieron haber sido más de 7, 8, porque el escaño reservado se hizo en la siguiente base. ¿Cuántos habitantes son en Chile? 19 millones, dijeron los parlamentarios. ¿Cuántos somos aquí en la Cámara de Diputados? 155. Y eso significa algo así como 122.000. Cada diputado representa 122.000 personas. Ahora dijeron, ¿cuántos son las personas de los pueblos indígenas? Ellos debieron haber tomado los registros de la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de la ley 19.253, que es la ley indígena. Pero tomaron el censo de la gente que se autopercibió como indígena. Y ahí que hay una pregunta, ¿usted cómo se autopercibe? Claro, yo podría haber dicho, me autopercibo, no sé, hay que incluso tirar una talla, y el que decía Saiyajin. Y 2.137.000 personas se autopercibieron, dijeron que tenían o pertenencia a un pueblo indígena o se autopercibían. Entonces, claro, los parlamentarios, para no tomar el registro CONADI, que era más bajo, tomaron la autopercepción del censo. Y claro, con eso dijeron 2.137.000 dividido 122 te da 17. Y ellos no tenían, o sea, estaban sobre representados, esos 17 escaños son falsos. Tenían que tener 8. Porque si a esas vamos, también tenía que haber estado representados los adultos mayores, el 17% de la población, o la gente con grave discapacidad, por ejemplo. Agreguémosle a eso el tema de que el primer día de instalación no hubo nada, y todos le echaron la culpa al presidente Piñera y a sus funcionarios, diciendo que era un incompetente. Pero la gente no sabe que hay un boicot de la Cámara de Diputados, que firmó un acuerdo en enero del 2021 con la CESPRES para instalar la Convención Constitucional, tener las pantallas, tener los audios, tener todo, y por lo cual el Estado le pasa 805 millones de pesos. El 15 de mayo del 2021 devuelven el convenio, un mes y medio antes de empezar la convención, y de los de 805 devuelven 168, y dicen que no van a poder porque no tienen capacidad técnica, o sea, no instalaron nada. Y además de eso, ustedes saben que el ex Congreso es monumento nacional, que no le puede hacer ni un hoyo.
a menos que pidas permiso a la Comisión de Régimen de la Cámara de Diputados y del Senado. Y el Senado, ¿sabe cuántas veces dejó entrar a Sexpress a que pudieran instalar? 0 veces. Tuvieron 15 reuniones, ni una dejaron entrar. Y ustedes saben que dio la orden, Yarna Proboste, la presidenta del Senado, que hasta entonces era candidata presidencial, y que dijo que el señor Piñera era un incompetente, me acuerdo perfectamente. Ya, con esos 4 elementos que te estoy diciendo, estoy hablando de elementos del proceso, Branco, del proceso. Entonces, si tú me dices hoy día que no nos comportamos, claro, yo te doy nos comportamos como el Parlamento con la vieja política. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día las personas que hacemos política, ¿dónde aprendemos a hacer política? No hay ninguna escuela para aprender a hacer política. ¿Ya? Y es más, si tú le preguntas a un político qué es lo que es la política, te vas a encontrar con múltiples definiciones. Pero hoy día, fíjate que la gente hace política en base a los amigos de sus amigos. Ya no tenemos esos políticos virtuosos de la Grecia antigua, de las que hablaba Aristóteles, cuando decía que toda persona que tiene el propósito de incidir en las voluntades de otros tiene que tener poder, pero para poder merecer ese poder tiene que ser virtuoso, tiene que cumplir con la fortaleza, templanza, convicción y justicia. Ya no existe eso. Entonces hoy día, ¿cómo se educan los políticos? Se educan en los partidos políticos, entonces son identitarios. ¿Qué significa? Yo soy bueno, voy a poner ejemplo, soy de un partido político de los amarillos, y yo aprendo con los amarillos son todos amigos míos. Entonces, como pertenezco a esa identidad, no digo nada que vaya en contra de los amarillos, no lo fiscalizo, porque eso es un acto de traición dentro de mi grupo identitario. Y considero el padrino, que los viejo, azules, besar el anillo a alguien. Tenés que besar el anillo a alguien, padrino. por hermano. Y si yo soy de los amarillos y están los azules al frente, el azul es el enemigo. No importa que ese azul haya sido compañero de colegio mío, que sea mi compañero de trabajo. No, pues el enemigo que está contra mi identidad, y es lo mismo al otro lado. Y cuando hacemos cosas malas, nosotros no tenemos la culpa, si todos lo hacen. Entonces ahí vienen las defensas corporativas de los grupos identitarios. Esa es la formación política, compadre. Entonces cuando llega un outlier que te dicen, no, esa no es la formación política, sabe que hoy día no tenemos que gastar en asesores de manera excesiva, sabe que hoy día nosotros no podemos poner a la misma altura el bien común o el bien colectivo que que los intereses particulares de mis grupos de interés. No pueden ponerse a la misma altura. Cuando tú le decías a se ponen todos de acuerdo para destruir a ese outlier. Sí, pues. Hoy día los partidos políticos son como las pymes, hermano. Tienen sus propios clientes, tienen sus propios proveedores y son unidades independientes. ¿Y sabéis para lo que se juntan? Cuando tienen un enemigo común. Eso es. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Hoy día necesitamos levantar nuevos líderes, pero necesitamos una forma distinta de hacer política. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hoy día, a propósito de todo esto que estamos conversando, hay un real peligro para la democracia, Branco. Hoy día la democracia de nuestro país está en peligro a propósito de lo que está pasando, de la crispación social, del grado de polarización que se ha dado. Como muy pocas veces visto, por lo menos por nuestra generación. Los mayores a lo mejor lo vieron en el 70-73, pero eso no lo habíamos visto. Y hoy día lo que tú esperas de tus políticos, de lado y lado, del Partido Comunista y de la UDI, tú esperas acuérdate que Maturana hablaba de que el lenguaje construye realidades. ¿Qué es lo que espera uno? Espera políticos que le bajen un cambio, bueno. Un político que proteja la democracia, un político que le habla a la gente desde el amor, diciendo, oiga, no se preocupe si esto no es una lucha barras bravas, gane el apruebo, gane el rechazo, tenemos que trabajar juntos para un país más digno. Eso es lo que esperáis de un político, pero tú no esperáis que un político salga a llamar a su gente a la calle, a que vaya a morir por defender una identidad, o sea, los del apruebo salgan a pegarle a los del rechazo. Tú no esperáis que otro político diga y les ponga sobrenombre a los de la política, la apruebonao. Esas cosas, eso tú no esperáis de un político, ¿cachai? Pero te dais cuenta que hacemos exactamente lo mismo. Y como decía Einstein, usted no puede hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Eso es una estupidez. Bien. Sí, no sé si alguien tiene ahí... Blanco, sí, yo tengo una pregunta cortita. Rodrigo, yo sé que tú ya has hablado harto respecto al contenido, al fondo del texto constitucional en varios programas, pero creo que nunca te he escuchado decir cuál es el elemento del proyecto que se nos está proponiendo el 4 de septiembre, que a ti más te llame la atención en un buen sentido, que tú digas, esto es valorable, avance. Te lo respondo al tiro, hermano. La igualdad sustantiva, el concepto de igualdad sustantiva, que cambia el concepto de la igualdad formal aristotélica, porque ese pasa violita, porque es un concepto extremadamente complicado en aplicación.
El segundo es la confusión que se hizo adrede entre nacionalidad y ciudadanía, porque nacionalidad y ciudadanía son términos distintos. La nacionalidad es el vínculo jurídico-político que une a una persona con un estado determinado, argentino, chileno, peruano, venezolano. Y la ciudadanía es un derecho que se le otorga a ciertas personas del pueblo para poder ejercer, para poder ser titular de derecho y ejercer derechos civiles y políticos. Todas las personas, un grupo de personas unidas por vínculos históricos, culturales, idiomáticos, se llaman nación. Cuando una nación, históricos, culturales e idiomáticos. Cuando esa nación tiene un territorio determinado y sea una organización civil, se llama Estado. Las personas dentro de un Estado se llaman pueblo. Y las personas del pueblo que pueden ejercer derechos civiles y políticos se llaman ciudadanía. Todos ciudadanos del pueblo, no todo pueblo es ciudadano. Mi hija menor es pueblo, pero no es ciudadana. Eso que parece tan claro, no queda claro en la Constitución. Entonces, cuando tú lees la aberración del artículo 117, que dice que todo nacional es ciudadano, y después arregló seguido te dice que además serán ciudadanos los extranjeros avecindados por más de 5 años, y no lo digo aberración porque sea xenofóbico, no es por eso, es porque eso genera tal nivel de incertidumbre en la aplicación práctica, porque tú te estás confundiendo términos que no se pueden confundir, ¿ya? Que eso te va a llevar a una ingobernabilidad y a una falta de orgánica el día de mañana. Además que no necesito explicar que el artículo 116, número 2, quedó con un error, porque todos lo han dicho, el error, incluso Fernando H. salió a reconocerlo, cuando dice que perderá la nacionalidad aquel que le cancele la carta de nacionalidad, salvo que la haya obtenido con fraude. O sea, que la obtuvo con fraude no pierde la nacionalidad. Ese fue un error ortográfico, pero que quedó en la Constitución, pues. Ortográfico. El segundo es la igualdad sustantiva, que hoy día el sistema que está trabajado en la Constitución de la actual, que no es de la Constitución actual solamente, y está en nuestra Constitución, es la igualdad formal aristotélica, que hay que tratar como iguales a los iguales. ¿Qué significa? Personas que se encuentran en idénticos estamentos tienen que obligarse a tratarse como iguales. Y ahí él habla de la equidad. La equidad es, sabemos que somos diferentes, pero tenemos que obligarnos a tratarnos como iguales en la ley, ante la ley, en la ley y ante la ley. En cambio, la igualdad sustantiva dice que no. Dice que hay personas que llegaron arriba por elementos que se entrega en su entorno y que esos elementos hay que sacarlos de la ecuación y que por tanto cualquier aumento que tú tengas o ciertos derechos o privilegios que tú tengas que han sido logrados a través de esos elementos, hay que sacarlo. Entonces, al que tiene más, al que tiene menos, hay que igualarlo al que tiene más. O al que tiene más, al que tiene menos. Que eso no se hace porque eso genera inestabilidad social. Pero ¿eso qué quiere decir? Si tú igualas a los que tienen menos con los que tienen más sin hacer un proceso intermedio, tú lo que estás es desincentivando la iniciativa privada, el esfuerzo. Porque ¿cuál es el incentivo que yo tengo en esforzarme si sé que si tú llegando arriba mío, a mí me tienen que subir a igualarme a ti? Igual. Y el tercero es la plurinacionalidad, no reservada solamente a los pueblos originarios, sino que la dejamos abierta. Y en su raigambre pluralismo jurídico, al no ponerle límite al pluralismo jurídico. ¿Por qué? Porque no solamente va a generar problemas entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, sino que va a generar problemas entre los mismos pueblos indígenas que conviven en un sector territorial y que cada uno de ellos va a tener autodeterminación de los pueblos, cada uno de ellos va a pedir su propio sistema de justicia, cada uno de ellos va a pedir autonomía normativa, fiscal y de fiscalización. Lo dejamos muy abierto. Creo que son los tres más complicados, compadre. Ok. Pero esos son los complicados. Está bien, quedó súper claro. Y al menos quiero que nos digas a nosotros y a la gente que nos va a escuchar un elemento que tú ves del proyecto que digas, ¿sabes qué? Esto me gusta, esto debe No, hay conservarse. varios. No, claro, estamos claros, pero quiero que digas uno. Bueno, de hecho, no, disculpa, Pablo, hay una pregunta del público ahí del chat que digo, complementa lo que dice, no, para complementar la pregunta y profundizarla, que está relacionado a lo que dice Pablo, porque aquí está, mira, Juan José que dice, Rodrigo, acá tiene un seguidor, escuché y te vi con Meo, donde señalabas que aún no sabías si votar apruebo o rechazo. ¿Cuáles son tus razones para votar apruebo y cuáles son tus razones para votar rechazo con el borrador actual? En el fondo está más o menos relacionado con lo que decía Pablo. A mí el texto, el diseño, no el texto, el diseño contenido en el texto de nueva constitución, yo creo que es un diseño que no le hace bien a Chile. Así. ¿Con diseño te refieres al proceso?
No, estoy hablando del entregable, del texto, Ya. no del proceso. No, si fuera solo por el proceso, Diego, con todos los bemoles que yo te acabo de decir, todas las fallas del proceso, yo debería votar nulo. Ni siquiera debería votar nulo, porque yo no debería creer en ese proceso, por lo que te acabo de decir. Pero ahí apliqué el concepto de Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, cuando él dice que hay veces, más allá del el fin justifica los medios, él dice que hay veces que hay que proteger la institucionalidad por sobre la coherencia en la justicia. Y tiene un punto ahí. O sea, él habla de, en la medida de lo posible, hay que practicar la conveniencia. Y él explica por qué, porque esa es una labor del príncipe. Claro. Sí. Ahora, dicho eso, y claramente ahí debería votar, pero como continuamos el proceso democrático y entendemos que este proceso constituyente fue a propósito del acuerdo del 15 de noviembre, que fue, recuérdense el contexto histórico, estaban quemando el país. Nuestros vecinos habían tenido quiebres institucionales donde habían disuelto sus congresos y sus presidentes habían salido o habían sido derrocados. No queríamos que pasara eso. Obviamente se cometieron errores y ese fue mi momento. Mire siempre el vaso medio lleno y dije, bueno, con todos los cagazos igual sigamos para adelante porque vamos a ver la luz al final del túnel. Pero dicho eso, en el entregable como diseño, yo no hablo de mamarracho, porque encuentro que un constituyente que le diga mamarracho un texto en el que él participó en crear, esa weá es ilógico, de entrada ilógico, por no decir otra palabra. Es poco honesto igual. Es poco honesto, pero todo el rato. Abusivo, de hecho. Es cruel, abusivo, imagínate. Pero sí creo que desde el punto de vista del diseño que trata de plasmar el proyecto de nueva constitución, es un diseño que no es adecuado para Chile. Y tengo por qué, porque hay un autor que se llama Karl Lovenstein, que él hizo un estudio de las constituciones en el mundo y se hizo la pregunta, ¿por qué hay constituciones que tienen más permanencia en el tiempo y otras que tienen menos? Y él llega a una conclusión, conclusión basada en distintas constituciones, dice las constituciones que más permanencia en el tiempo tienen, partiendo por la norteamericana, él dice, tienen 4 elementos principales, 4 elementos que son su mínimo común denominador. El primero, fomentan la cohesión social, es decir, no establecen diferencias arbitrarias entre distintos elementos del Estado-Nación, o sea, tienen igualdad en y ante la ley. Segundo, fomentan la gobernabilidad de sus organismos decisorios, de tal manera de que sus autoridades puedan tomar decisiones de carácter general, obligatorias y coercibles, y que la población las perciba como que vienen, con la legitimidad de un órgano elegido democráticamente, aun cuando no esté de acuerdo con la decisión. 3, que fomente la creación de riqueza y de la distribución equitativa de las mismas entre todos los miembros del Estado-Nación. Y 4, que permita la libertad de los ciudadanos, entendiendo a la Constitución como un límite al poder del Estado. O sea, lo que se tiene que fomentar es la libertad de las personas, no al revés. No los estados totalitarios, los estados que se metan en todas las, que le den en todas las etapas, en todas las dimensiones de la vida de la persona, sino que el Estado tiene que dejar a las personas que sean libres, que puedan ejercer sus derechos en plenitud. Entonces, cuando yo miro este diseño, tiene elementos que atañen, en el tema de la cohesión social, crea privilegios en favor de, es muy identitaria, feminismo, indigenismo, regionalismo, animalismo, ambientalismo, todo lo mismo. Segundo, nos genera un nivel básico de gobernabilidad. Por ejemplo, las regiones autónomas van a tener autonomía normativa, fiscal y fiscalizadora. También están las autonomías territoriales indígenas, también están las zonas especiales, con la misma autonomía normativa, fiscal y fiscalizadora. Están los territorios especiales de protección ambiental, hoy día con una naturaleza que es sujeto de derecho, que va a tener, y todos esos elementos confluyen en limitar el derecho de propiedad. Y además limitan el derecho del presidente de la República de poder gobernar. Hoy día el presidente de la República tiene a ministerio, subsecretaría y jefe de departamento y gobierna las 16 regiones de manera desconcentrada y centralizada. Con el proyecto de nueva constitución no lo va a poder hacer, porque va a ir a poner una regla en el Estado regional de Tarapacá y le van a decir, hey, aquí tenemos nuestra propia ley, que fue la Asamblea Regional dictó el Estatuto Regional, y aquí no te podéis meter. En la autonomía territorial indígena, aquí tampoco. Allá, al otro lado, te van a decir, oye, esta es una zona especial, hay una zona especial de protección por los derechos de la naturaleza. Cuidado, presidente. Entonces el presidente va a tener que dictar por decreto del artículo 288.1. Eso es peligrosísimo. También en el Parlamento nosotros actualmente tenemos un Parlamento simétrico. Ambas cámaras que se revisan una con otra, en el caso que no estén de acuerdo, forman una comisión mixta, mitad de diputados, mitad de senadores, y si no están de acuerdo no hay ley.
en el proyecto de nueva constitución establece un Congreso asimétrico, donde existe el Congreso Plurinacional de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que representa a las regiones. Pero acá, ¿cuál es el problema? Artículo 273, número 2 del proyecto de nueva constitución establece que en el caso de que exista una diferencia entre lo propuesto por la Cámara y lo propuesto por el Congreso podrá insistir por mayoría, ni siquiera dice mayoría absoluta, dice mayoría simple. ¿Y eso qué significa? Que al final del día pesa lo que dice el Congreso y no la Cámara de las Regiones. Pero alguien me puede decir, oye, sí, pero en el Congreso también están representadas las regiones. Sí, pero el Congreso se compone proporcionalmente al número de habitantes de cada región. Entonces, ¿cuáles van a ser los que de mayor representación? Valparaíso, Concepción y Santiago. Y vamos al Poder Judicial. El sistema judicial, el artículo 309, con el pluralismo jurídico, que todas las naciones van a tener sus propios sistemas de justicia que van a coexistir, porque eso lo dice la palabra. Coexistir en un plano de igualdad. Ahí ya, déjate. Entonces, dicho eso, yo debería votar rechazo, ¿correcto? Pero yo tengo ahí otro problema, porque yo voté apruebo en octubre del 2020, pues compañeros. Yo voté apruebo, yo quiero una nueva constitución. Entonces, mi problema es que el artículo 142 de la actual constitución, que se lo leí, que no me lo han modificado, ese me dice que si yo voto rechazo, se queda la constitución del 80. Y ahí es donde es mi problema. Y por eso que yo desapruebo. Y por eso que hoy día creo, y dado esta explicación, que no te la he dado solamente a ti, la he dado en todos los programas, yo hoy día estoy absolutamente legitimado para poner y anular mi voto. Porque ninguno de los... Pero claro, pero alguien me puede decir, pero Rodrigo, no aportáis nada anulando. No, lo encuentro súper válido. Es una opción muy, muy válida. Pero dado la misma disyuntiva, la misma encrucijada. La explicación que te he dado, Diego, creo que estoy legitimado para hacerlo, ¿cachai? Pero por supuesto. Porque tendría que ir contra mis convicciones. Ahora, si tú me preguntáis cosas buenas del proyecto de nueva constitución, por supuesto que las tiene. Las reglas de administración y buen gobierno, que proscribe la corrupción, que establece la inhabilidad a personas que han cometido ciertos delitos para que obtengan cargos públicos. La raja, pues, bueno. ¿Quién va a... Malo. Segundo, las normas que hablan sobre el derecho a la accesibilidad, la digitalización, el tema de la protección de datos de carácter personal, los derechos sociales y fundamentales del capítulo 2, el Estado social y democrático de derechos, no de derechos, el tema de la democracia directa, la participación de los grupos territoriales. Puedo seguir, hermano, tiene cosas muy buenas, sí. Pero el diseño sí. Es malo. El tema del proceso, sí, claro. Ahí de acuerdo. No, o sea, Diego, te estoy hablando del diseño, imagínate, si me hablas sí, del el diseño, proceso, el resultado del proceso. El diseño, el resultado del proceso, viejo. El proceso ya está viciado, pero viciadísimo. Exacto, y ese proceso acelerado genera cosas aceleradas que generan diseños como tú dices, que generan incertidumbre. Un poco mira, Pablo, disculpa, mira, voy a tratar de tocar varios temas y ojalá hacerlo en un minuto y medio, disculpa. Dale. Yo cuando te escucho, un lenguaje súper técnico, especificista, porque tuviste ahí las pavas donde las pavas queman, ¿cachai? Entonces, claramente las respuestas son muy técnicas y abordando el tema punto por punto, pero yo cuando te escucho, a mí me da la impresión que debería ser una constitución que sea un animal vivo que va a ir calibrando en el tiempo, detectando ensayo y error. No sé si me explico. ¿Ya? Ensayo y error. Y ojalá sea lo más calibrable posible y más flexible posible, sobre todo que estamos en tiempo de incertidumbre, donde ya el papel no aguanta cosas de aquí a 20 años, 30 años, porque las generaciones son muy distintas y otras. Incluso la generación hoy día quedaron nuevas, si no me equivoco, un poco olvidada dentro de este cúpulo. De hecho, incluso en la parte técnica, creo que hay un economista o dos economistas dentro del proceso de los constituyentes. No veo lo obrero, no, hay hartas cosas que están fallando. Entonces, a mí lo que me dice esto, que dentro de este ensayo hay errores y que se pueden calibrar el día de mañana, pero no esperar 40 años más para dibujar una nueva constitución, viejo. Claro, pero que siguiendo esa lógica, tenéis que votar. Pero aún no termino. Yo he escuchado, por ejemplo, a Salazar, Gabriel Salazar, historiador, vieja escuela, todo eso. Él comentaba un ensayo que sucedió en 1920, si no me equivoco, que cuando se dibuja una nueva constitución, donde había un modelo que hablaba que existía un representante regional, donde ponía las temáticas que se levantaban dentro de esa región, la ponía sobre la mesa, y dentro dentro de los senadores, diputados, o lo que existía en ese minuto para operar la ley, ejecutaba aquello. Entonces, por lo tanto, el político no llegaba con un listado de promesas, sino llegaba con un listado de tareas. Ese vocero ponía ese tema sobre la mesa y luego se evaporaba. Por lo tanto, también ataca un poco lo que tú comentabas, que los partidos políticos hoy día están con la calculadora en mano y votando en función de lo que les conviene o no les conviene, pensando en la siguiente elección, etcétera, etcétera. Que incluso pueden renunciar a sus propias convicciones
porque hay que besarle al niño a Pero, alguien y para poder Diego, lograr eso. pero tenemos una solución para eso. Mira, yo la propuse, no es porque sea Y, yo, y- así, y- y aquí yo va no- mi continuación de la dale. pregunta. Hoy día estamos en un mundo digital. Ese mundo digital hoy día está operando mucho en sistemas, ecosistemas dentro de lo privado, por decirlo de una forma. Pero ese mundo digital lo que está haciendo es rompiendo o eliminando la intermediación. Si yo nosotros lo llamamos, por ejemplo, al Uber, un ejemplo súper drástico y que obviamente se puede sonar lejos al tema de lo político. Pero, por ejemplo, hoy día ya me salto la patente, ya me salto el pintar el auto amarillo y negro, ¿cachai? Si no, yo con mi auto, etcétera, y me salto el intermediador. Hoy día, con el paraíso digital que nosotros existimos, tal vez se podrían generar no líderes, sino voceros de temáticas que podrían poner este tema sobre la mesa y que eso se ejecute en función de aquello. Entonces, hoy día ya no tenemos que subir como ciudadanos a la política para que estas cosas se ejecuten, sino estos gallos tienen que bajar hacia nosotros para que estas cosas se ejecuten. Entonces, por lo tanto, si tomamos la desintermediación de lo que genera el mundo digital, podría tal vez evaporarse el tema de este partidismo político que tienes que besar a alguien para ser incluso concejal. ¿Cachai? No sé si me explico. Por otro lado, viendo tu tema, atacaste también el tema de la casta política, la calidad del político. Hoy día estamos hablando, por ejemplo, de eliminar el Senado, o tal vez de crear otro estamento de más políticos. Cuando sabemos que el tema de la conversión política, el debate político que por lo general entra dentro de la decisión de un partido político que es el nodo, chuta, tal vez sería interesante eliminarlo, y tal vez crear 2 o 3 cámaras. Y voy a aquí ir a la imaginería. Imagina una cámara de comunes. Comunes me refiero a representantes regionales que levantan estos temas, estos voceros que levantan estos temas, se ponen sobre la mesa, dimire con respecto a aquello, y sube después una cámara política, que también sean 20 gatos, no más, 20 gatos, y elabora los proyectos de ley. Pero yo creo que hoy día, dentro de la racionalidad y lo que nosotros necesitamos, sobre todo en un mundo de incertidumbre, necesitamos la parte técnica. Y tal vez un tercer piso donde aparezcan los especialistas, los técnicos, para que mezclen con lo humano, con lo social, que también esté compuesto por 20 personas, por decir una forma. Y estos 20 personas respondan el por qué dijeron esto, el cómo lo vamos a hacer, el cuándo lo vamos a hacer, y tenéis proyectos que son de largo plazo y que tal vez no interrumpen entre un gobierno a otro. Y que tengamos un presidente que sea un administrador que no la echa a perder. No sé si me explico. Y ahí tú le das la gradualidad a las cosas que podrían surgir en función de un norte que todos tenemos claro, de lo que queremos, pero no aparecen razones como, por ejemplo, hoy tenemos una crisis climática, hoy tenemos esto, sino este tercer piso, y yo creo que hoy día la ciencia, la datocracia, merece ese espacio para poder dibujar el país que nosotros necesitamos y darle la tranquilidad a todos los aspectos que incluso tú comentaste diciendo, oye, no es el momento de una constitución o de estas cosas que se puede hacer porque hay una guerra, hay una crisis climática, bueno, desde cabros chicos, desde la crisis asiática, la guerra del desierto, después el 2009 la crisis subprime, después no sé qué cosa, y después el cobre bajó porque Chile dejó de comprar. Entonces, si nosotros acudimos a ese tipo de razones, ¿cuándo chucha avanzamos, viejo? ¿Cuándo chucha tomamos las decisiones? Po? Mira, yo me Por hice eso esta dije hartas consulta, cosas y tratar de resumirla en una sola pregunta. yo me hice esta consulta que tú estabas, pero hay elementos con los que comparto contigo y otros que no. Ah, a ver, vamos con lo siguiente. La política no es igual a la técnica. Se necesitan unas con otras, pero no es igual. Y como no son iguales, entonces tú nunca vas a poder reemplazar a un político que se necesita. En la buena política, tú nunca vas a poder reemplazar a un técnico a través de un sistema de votación de representación directa. Un sistema de decisión de representación directa. Mira, porque una máquina puede ser muy perfecta, pero la máquina no tiene timing. O sea, créeme que si hoy día un político avesado que domine el discurso, la retórica, la oratoria y además tenga un buen testimonio en su vida, en sus actos y en prudencia y tenga lo que los romanos le llamaban autoritas y no potestas. Los romanos decían que tú tenías 2 fuentes del poder, la autoridad y la potestad. La potestad era el poder militar o el poder de coerción. Tú haces lo que yo digo porque si no te arriesga la sanción. La otra Sí, es la sí, sí. autoridad, es por la autoridad que yo tengo por mis hechos dentro del aporte de valor a la sociedad. Claro. Entonces, claro, la máquina o los sistemas de algoritmo o los sistemas de democracia de representación directa nunca van a tener el timing que tiene un político para ensalzar los ánimos y llegar a lo emocional
de la gente. Y eso se necesita porque hay lugares, por ejemplo ahora se necesitan líderes políticos y no técnicos, que apelen a la emocionalidad del pueblo para decirles que la democracia está en peligro. Pero dicho eso, no tampoco podemos tener, sino los políticos serían todos actores, pues, los sacaríamos de la escuela de teatro. ¿Ah? Tienen que ser personas que dominen la técnica, porque si no dominan la técnica, cuando hables de temas como el derecho de agua, como el derecho de minería, tú no podés poner a una persona que no tiene idea, porque eso es irresponsable. El tercer piso. ¿Sí? Entonces y además tú tienes que tener una persona que sea prudente, que maneje tiempo, que maneje el tema de la emocionalidad del receptor de su mensaje, pero también una persona que tenga poder. Tú tienes que elegir políticos con poder de conspicuidad, o sea, poder de controlar sus bajas pasiones, de no dejarse llevar por la ira, o sea, el poder de autocontrol, pero también un poder, porque si tú no tienes un político con poder, ese político subsumido por los poderes de los grupos intermedios, perdón, de los grupos de interés. Tienes que tener una persona que tenga autoridad, si no, pues, los empresarios le pasan por arriba, las transnacionales les pasan por ahí. Tienes que tener una persona que tenga la autoridad de poder pararse y decir con prudencia, con respeto y con fraternidad las weas como son. Y yo, ¿sabes cómo pensé solucionarlo? Y lo propuse, es a través de la creación del voto nulo y el voto programático. ¿Cuál es el voto nulo? Es darle valor hoy día al voto nulo, que la palabra nulo viene de nulidad o de anulabilidad. Si hoy día ganara en una elección en Chile, gana la opción nulo, no pasa nada, porque gana la opción nulo, por ejemplo, saca un 37%, ya, un 55% y el otro 45% se distribuye entre los candidatos, igual va a salir uno de ellos. No tiene un efecto práctico jurídico el voto nulo. Pero si tú se lo dieras y tú dijeras por normativa que en el caso que la opción voto nulo o voto blanco llegara a ser mayoritaria, esa votación se anula. Los participantes en esa votación no pueden están impedidos de volver a presentarse como candidatos en la próxima. Tú ahí a todas esas personas que dicen que no son binarias, que no están ni con derecha ni con izquierda, tú les darías un incentivo a salir a votar, porque su voto valdría. Y además, los partidos políticos y los movimientos sociales políticos tendrían que mejorar la oferta de sus candidatos. ¿Por qué? Porque se pueden arriesgar al voto nulo de la gente. Y segundo, el voto programático, que hoy día no existe, y que consiste en lo siguiente. Cuando yo opto un cargo de elección popular, a mí me obligan a presentar un programa de constitucional, un programa de gobierno, pero eso huevón saluda a la bandera, porque yo puedo decir quiero la paz mundial, voy a hacer esto, y si yo no lo hago, nadie me lo puede cobrar. Si existiera la norma que dijera que el voto es programático, eso quiere decir que si yo coloco que me voy a comprometer a hacer esto, y luego en mi actuar dentro del ejercicio de mi función hago absolutamente lo contrario, la población tenga la facultad de poder pedir la nulidad de mi cargo, del ejercicio de mi cargo, precisamente porque yo falté a la promesa que le hice al pueblo. La promesa. Compadre, usted coloca esas dos weas y saca a todos los políticos mentirosos. Al Lavín Junior que llega tarde a las sesiones. Y muchos más. Oye, ¿cuántos aquí se presentaron como fraternos, como republicanos, y después dicen las reglas las colocamos nosotros? O sea, ¿estáis de acuerdo con que el político llega a un listado de promesas y no llega a un listado de tareas? Por supuesto, pues si hoy día tú tenés que llegar con un listado de tareas y colocarlo, y que además ahí ellos van a morigerar, acuérdate, la frustración es directamente proporcional al grado de expectativa, van a morigerar el grado de expectativa que genera la población, no van a decir yo vengo a solucionar todo y elíjanme a mí porque soy el superhombre, no, van a decir, mire, yo me comprometo a aplicar estas políticas para solucionar este problema determinado y los otros los vamos a dejar en camino a solución. Yo no le puedo solucionar la vida completa, como la gente que piensa que el otro día que entre en vigencia la nueva constitución, si gane la prueba, va a tener casa gratis, educación gratis. Eso es porque los políticos le hemos mentido a la gente, compañero. Sí, y por el otro lado, también hay políticos que le andan diciendo a la gente que si aprueban, se van a quedar sin casa, que el Estado se va a quedar con sus hijos. Eso es la política del miedo y eso hay que cambiarlo. Oye, Rodrigo, me pareció súper interesante lo del voto nulo y darle un valor. No sé si tú conoces algún caso comparado de que eso se haya llevado a la práctica.
Sudáfrica e Irlanda. Son los dos sectores donde se trabaja a nivel local, no a nivel nacional, pero en votaciones de comunas, que no son departamentos, y en votaciones regionales, que ellos le llaman, tiene un nombre, se llaman, como los que están en Suiza, cantones. Vale. De hecho, Irlanda es un buen ejemplo de mecanismos democráticos, porque hasta donde tengo entendido, Irlanda igual tiene un mecanismo de participación vía plebiscito de proyectos de ley. Ya, o sea, por ejemplo, se forma un estancamiento en el Congreso respecto a una determinada ley y un grupo de parlamentarios, si no me equivoco, puede llevar eso a un plebiscito. Ya un número determinado. ¿Usted sabe, Pablo, que ese sistema que usted está proponiendo en Chile pudo ser realidad? Ustedes saben que el presidente Allende, en el año 1972 manda a llamar a una persona, un joven llamado Stafford Beer, que era el padre de la informática, y lo llama para que cree un proyecto 5. Búsquenlo ahí en el Google y les voy a volar la cabeza con lo que les voy a decir, les voy a volar la cabeza. Y el Chicho crea un sistema en su cabeza con Stanford Beer que consistía en tener información en tiempo real de todos los sistemas de producción del país. ¿Cachai? Y eso estaba en un sistema que funcionaba a través de unas tarjetas. No sé si se acuerdan del apoyador como era antes. Unas tarjetas que lo apuntaban. Exacto. La matriz, la impresora de matriz. La impresora matriz. Y además, ellos iban a colocar en cada una de las casas o lugares donde estaban las juntas de vecinos receptores de eso para hacer votaciones, y eso era el primer inicio de la democracia directa, para que la gente pudiera elegir en tiempo real. Ese lugar se inició, el proyecto 5 tuvo ejecución, y tú lo puedes encontrar en el paro de los camioneros del 72, donde existían 3.600 camiones que distribuían el sistema de abastecimiento a nivel nacional, y ellos entraron en el primer paro, y el gobierno aguantó con 1.000 camiones, y el gremio de los camioneros cachaba cómo, porque acuérdense, el orden es el secreto del éxito y no el talento, ordenadito. Y ese sistema estaba abajo del Diego Portales, y en ese tiempo se llamaba Gabriela Mistral, que lo construyó el Salvador Allende, para la UNTAC 3, que era la unión de los países socialistas, como la ONU, pero del país socialista, estaba en el subterráneo. Y usted sabe cuándo él iba a dar lo iba a masificar ese sistema, el 11 de septiembre de 1973. Oye, y es bien llamativo. Hay un museo de máquina, creo que está en un museo, se puede visitar. Una máquina. Es algo, este tema de los plebiscitos es algo que... y ese fue el sustento. Ahora, vean, ustedes saben que el Transantiago viene de una tesis universitaria. Esa tesis se basó en el proyecto 5. Ya, pero continúo, que a mí me encantan esos temas. Es que esto es importante porque es un mecanismo, el tema del plebiscito es un mecanismo fundamental, porque ¿qué es lo que se descubrió en Irlanda cuando esto entró en rigor? O sea, a funcionar, es que muchas veces los conflictos que se producían en el interior del Congreso sobre temas como, por ejemplo, aborto, matrimonio homosexual, etcétera, cosas que los parlamentarios no se ponían de acuerdo, en realidad cuando lo plebiscitaban se daban cuenta que la sociedad estaba bien determinada ya y estaba bien clara de la postura que querían, ¿cachai? Y las soluciones eran 60, 70% de aprobación. Ahí pasa lo que decía Entonces, Diego, esa es una forma de darle legitimidad al sistema como tal, pero de también descongestionar presión social, ¿cachai? Porque una de las cosas que nos llevó al 19, o sea, al 18O del 2019 fue que habían muchos temas que se fueron aglutinando y formaron un cuello de botella al cual, bueno, explotó, ¿cierto? Porque ninguno de esos tuvo una solución efectiva. No, pero Pablo, yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también tirémosle a la oreja que corresponde, hermano. Mire, ¿usted sabe quién es el organismo encargado de levantar las necesidades sociales de la población del pueblo y llevarla a la autoridad? Se llama Parlamento, hermano, Parlamento. ¿Usted sabe cuál es la obligación de un diputado y diputada? 1, legislar. 2, representar. El Estado de Chile les pasa dinero a los diputados y diputadas para que hagan cada 3 semanas de trabajo una semana territorial, y no les paga para que vayan a huevear, les paga para que vayan a escuchar a su gente y para que levanten la necesidad. Y la tercera, para que fiscalicen los actos de gobierno. A los diputados, a los senadores y senadoras, ¿cuáles son sus obligaciones? 1, legislar. La segunda, representar. ¿Representar a quién?
a sus circunscripciones, para que tampoco, cada 3 semanas de trabajo, tampoco les pagan para que vayan a huevear, es para que vayan a sus circunscripciones y en la Junta de Distrito para que vayan a escuchar a la gente. Y tercero, para que sirvan de jurado ante las acusaciones constitucionales y diriman conflictos entre autoridades políticas administrativas de grado superior, como no sé, pues el Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. O sea, servir de jurado. Eso es lo que hace el Parlamento. Entonces la pregunta es, ¿no lo vimos venir? ¿De verdad no vimos venir lo que pasó el 18 de octubre? Compadre, yo le invito a que usted vaya y se acuerde de los encuentros locales autoconvocados de la presidenta Bachelet del año 2016. Ahí nosotros nos costó casi 6.000 millones de pesos levantar todo eso. Y Sí, ahí sí, yo la gente participé de eso, Cabildo, de hecho. ¿cachai? Varias gente participó en eso. Sí, pues ni siquiera pedía nueva constitución. La gente quería mejores pensiones, salud, vivienda, educación, justicia, dignidad. Y eso, ese informe, ¿qué es lo que hizo el presidente Piñera? Lo tiró debajo del colchón, debajo del tapete. Ahí estaba lo que quería la gente, hermano. ¿Y qué pasó con los parlamentarios? Los parlamentarios no escucharon a la gente. Entonces, cuando se creó este concepto de la Convención Constitucional, y nosotros en la Convención le abrimos la puerta así un poquito a la gente, llegaron todos los grupos que se sentían invisibilizados y no escuchaban 30 años. Los niños ni adolescentes, el feminismo, la gente con grave discapacidad, los adultos mayores, los pueblos indígenas, las disidencias sexuales, la gente privada de libertad, los regionalistas, los ambientalistas, los animalistas, el gente del agro, la gente de zonas extremas, la gente con vulnerabilidad social, todos llegaron a hablar. ¿Por qué? Porque vieron que por fin alguien los escuchaba, hermano. 8.467 audiencias públicas tuvimos nosotros, pero esa era pega de los parlamentarios, los mismos parlamentarios, que cuando les fuimos a pedir a algunos convencionales que nos dieran 3 meses más, bueno, ni siquiera le estamos pidiendo un año, 3 meses más, para poder revisar bien el texto, y nos hicieron así la tapa. ¿Sabéis por qué? Porque ellos querían cumplir hitos políticos. El hito político que se empezaran a discutir las normas el 18 de octubre, porque a ellos les gusta el 18 de octubre. Porque ellos querían que el plebiscito fuera el 4 de septiembre. ¿Tú sabes por qué el 4 de septiembre el plebiscito, no? La calculadora, pues viejo. Porque fue el 4 de septiembre, ¿sabéis por qué fue? Porque fue el día que se instauró el gobierno de la Unidad Popular. Porque nuestro presidente cree que es el depositario, cree que es Salvador Allende. Por eso. Eso no lo sabía. Ya, pues, hermano, es que esas cosas hay que decirle al pueblo. Esas cosas hay que decirle al pueblo. Si está bien, pues, en democracia podemos pensar distinto, eso es válido, pero pensemos distinto con el mismo grado de información, porque si no, tú sabes algo que me lo estás escondiendo, y eso no es justo. Mm. Oye, Rodrigo, tengo una pregunta acá del público que dice, ¿qué opinas sobre la adición de macrozonas en Chile en vez de regiones? Porque hoy día tenemos cada vez más regiones y ya vamos a llegar a las 20, bueno, y estamos hablando de un país que tiene 16 gatos. En Brasil, por ejemplo, son 250 millones de personas, bueno, incluso tienen menos cantidad de diputados que nosotros. Lo que pasa es que las macrozonas fueron creadas, el concepto de las macrozonas fue creado durante el gobierno del presidente Lagos. Y porque el presidente Lagos creía que cada macrozona tenía que tener un consejo económico social, donde fuera una conjunción entre el Estado, los privados y los organismos de la sociedad civil, que no es una creación de la, suena precioso, pero es lo que se ocupa en Francia. Acuérdense que el presidente Lagos miraba mucho a Francia, de hecho ellos le dieron, los franceses, como no tienen rey, ellos le dan una medalla del Estado francés a aquellas personas que los nombran como Lord, o sea, piensa que una persona que lo nombran Sir o Lord, le dan una medalla del pueblo francés. Y al presidente Lagos lo nombraron el François Mitterrand de Sudamérica. ¿Cachai? Y él traía muchas de las instituciones allá de Francia. Pero sirve o no sirve. ¿Te acordás? ¿Sirve o no sirve? ¿Qué crees tú? Claro, entonces, desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos, sirve. Pero desde el punto de vista de la cohesión social de los miembros del Estado-Nación que estás colocando en esas macrozonas, puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque cada macrozona tiene sus propias necesidades. Y acuérdate que las regiones son la división político-administrativa del Estado para fines de la administración descentralizada y desconcentrada del Estado, del Poder Ejecutivo. Pero las macrozonas, ¿para qué eso las toman? Las macrozonas las toman para efectos de el control de la delincuencia, por ejemplo, para el tema de la sincronía de los servicios públicos. La construyeron a propósito del concepto del delegado presidencial. Para eso es. Pero entonces, si tú me preguntas a mí, como una forma de eliminar la grasa del Estado, sí, creo que la eficiencia de los recursos te da.
y te da para bien, ¿ah? Y te da o sea, acuérdense que según un informe del Fondo Monetario Internacional, Chile tiene 5.000 millones de dólares de pago que le llaman la grasa, pero el pago ineficiente en la forma de operar del Estado. Estáis hablando de 166.590 funcionarios públicos, ¿cachai? Estáis hablando de 24 ministerios, subsecretaría, o sea, es harto. Sí, sí, Diego, y sí, Pablo. Yo creo que sería conveniente, pero siempre y cuando agrupáramos bien a las personas del Estado-Nación que están en esa macrozona para que ninguno se sienta disminuido frente a otro. Porque imagínate la macrozona donde esté Bio Bio, que es un lugar que tiene alta densidad poblacional. O sea, si yo, por ejemplo, yo quiero pertenecer a la macrozona y yo soy Aysén tiene 100.000 kilómetros cuadrados de territorio y tiene 100.000 habitantes, tiene 1 a 1. Tiene alto vasto territorio, pero tienen súper poquitos habitantes. Entonces la idea es que ellos no se vean invisibilizados si los meten con la región de los lagos, la región de los lagos y la región de Magallanes. ¿Cachai? Hay que tener cuidado ahí. Claro. Oye, Diego, yo creo que, a ver, sí, más tiempo al... 1 hora 40. Si no, me voy a quedar sin señora y mi hijo me va a decir tío. Sí, claro. Mi viejo, de hecho, agradecer ahí el espacio al calendario tuyo porque no es menor. Así que, bueno, agradecerte, mi viejo. Y además también la conversación. Muchas gracias a ustedes, de verdad, estos espacios son, aparte la conversación está súper fluida, se nota que están bien informados, y me gustó porque encontré en ustedes tres, a mí me gusta la gente que reflexiona, yo siempre le digo, me dicen, oye, ¿usted de qué es lo que es? Yo digo, soy del Necaxa, así como decía don Ramón, ¿no? Yo soy del MORP, siempre digo el MORP, soy del Movimiento de Oposición Racional Permanente, siempre racional. Me gustó. Sí, bueno, ni derecha ni izquierda, entonces me gusta cuando encuentro ciudadanos que tienen, yo puedo opinar o no opinar igual a él, ¿cachai? O sea, estar de acuerdo, pero me gusta esa gente que reflexiona y que saca ideas en pro del bien común, se nota al tiro, cuando alguien está dando una idea para proteger al partido político o se pone la camiseta pensando que esto es una guerra para atrás y dan una idea para proteger a un grupo de interés, aquel que está pensando en el bien común, se cacha al tiro. Mi papá siempre me decía, hijo, cuando lo prevalente es el bien común, siempre vamos a llegar a acuerdo, siempre vamos a encontrar espacio de intersección, siempre. Comparto con aquello. Rodrigo Logan Soto, mi viejo lindo, te agradezco por el espacio, sobre todo por este espacio que es alternativo, que está cobrando forma y que nosotros tenemos nuestra pelea de cable, viejo. Aquí nosotros nos juntamos y transmitimos en vivo todas nuestras voladas y ponemos temas sobre la mesa y es un carrete, ¿cachai? Disfrutamos, somos ñoños políticos, hay gente que le gusta el fútbol, nosotros nos gusta la política, por decirlo de una forma, y ahí hermano, salen cosas interesantes. Así construimos sociedad. Sociedad. Y sabéis que, y así también mantenemos, fíjate, la independencia hay que ejercerla. Si tú no ejerces tu independencia, por más que la tengas, es letra muerta. Tú tienes que ejercer tu independencia en la opinión, en la autodeterminación informativa, de reflexión, de culto, de conciencia, y tienes que ejercerla, independiente si gana el apruebo o rechazo. Porque hoy día cuando me dicen a mí, oye, pero es que ¿por qué no te banderizáis? No, pues hermano, porque yo tengo que buscar cómo aporto valor a mi pueblo, tanto en el apruebo como en el rechazo. ¿Cachai? Ahora, técnicamente puedo hacer un análisis y decir que hoy día técnicamente le convendría más a la gente votar rechazo, pero eso no significa que si gane el apruebo yo no tengo un espacio. Es evidente. Exacto. De hecho, Rodrigo, yo creo que te dejamos a nombre de Branco, de Diego y de toda la gente que nos ve, te dejamos la invitación extendida para que después del plebiscito te tengamos aquí y conversemos de lo que sucedió y cuál es el panorama y cómo podemos hacer para mejorar este país que todos queremos, ¿cachai? Que independiente del resultado del 4, todos queremos aquí cuenten conmigo, mejorar la situación de todos los chilenos y tener tu voz ahí para discutir, para hablar, para analizar. Puta, siempre es un agrado y gracias de nuevo por tu disposición. Así que te envío un abrazo fraterno. Si no me abduce la ONU, cuenten conmigo. Vale, ya. Ya, Rodrigo, un abrazo. A toda la gente. Besote. Adiós. Que te den todo.